Dentro de esta búsqueda y reafirmación de nuestra identidad, sentimos el llamado de regresar a las ruinas de la historia, a esos lugares donde el tiempo no terminó de marcharse. San Miguel Almaya guarda algo ahí, en sus paredes y en sus silencios. Algo que despertó cuando el país ardía en cambios y la Revolución Mexicana dejaba huellas que pocos se atrevieron a nombrar. Porque al buscar nuestras raíces, desenterramos nuestro legado, y es ahí donde comienza este viaje. En el centro del Estado de México, entre el Valle de Toluca y el Alto Lerma, se encuentra un territorio marcado por cerros, campos fértiles y lagunas. Este paisaje definió la vida de sus habitantes mucho antes de que la Revolución Mexicana atravesara sus caminos. En esta necesaria e incesante búsqueda por reconectar con nuestros ancestros, comprendemos que el tiempo ha sido un guardián implacable. Ha borrado huellas, desdibujado caminos y adormecido las voces de quienes presenciaron uno de los pasajes más hirientes de la historia de Almaya. ¿Cómo se construye un pasado que empieza a desdibujarse en las grietas del tiempo? Siempre se ha dicho que Almaya padeció la revolución. Aquí no hubo grandes batallas ni nombres inscritos en los libros de historia, y sin embargo, las huellas de aquel tiempo permanecen profundas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Necesitamos primero colocarnos efectivamente en un contexto más amplio, porque en ocasiones suele suceder que aquello que llamamos movimiento revolucionario, que prácticamente pues fue un acontecimiento, pero que en el momento en que surge, es decir, 1910, oficialmente hasta 1917, para una comunidad, para un pueblo, para un barrio, pues fue un acontecimiento que seguramente debió haberles tomado por sorpresa. Un antecedente inmediato para este movimiento, podríamos citar el caso específico de que estos lugares, incluidos San Miguel Almaya, pues prácticamente pertenecen al mundo rural. Es decir, es un mundo habitado por campesinos, cuya herencia, obviamente mesoamericana de largo aliento, se combina con el modo de vida establecido después de 1535 con el virreinato. Se trata de sociedades profundamente agrícolas. Entonces, en ese sentido, el contexto previo para la Revolución Mexicana, pues sobre todo está en el tema de una sociedad eminentemente agraria, desde luego totalmente analfabeta. Muy pocos sabían leer y escribir, pero quizá lo que nos interesa para efectos de vincularlo con los acontecimientos en San Miguel sea el asunto de que este movimiento, pues prácticamente los estudios mejor logrados nos han enseñado que curiosamente había un ambiente de descontento social, sí. Político también, desde luego que sí. Económico, digo, para las clases privilegiadas no tanto, estaban bastante bien, pero donde hay riqueza también el lado opuesto es la pobreza. Entonces el mundo rural estaba muy empobrecido. Pero curiosamente lo que detona... Calles y sus caminos, mujeres escondidas, familias que temían el paso de las tropas, hambre que se padecía en los hogares, hombres armados que cruzaban el pueblo sin avisar. Almaya nos muestra que la historia no siempre se encuentra en los libros ni en los archivos. No quedan testigos directos. Lo que sobrevive son relatos transmitidos de generación en generación. Tradición oral que mezcla memoria y mito, verdades contadas a medias. Bueno, a mí me platicó mi abuelita que en la época de la Revolución escondían a las mujeres, a las niñas, las llevaban al Pedregal, al cerro, se escondían porque había mucha represión. Y a donde ahora es la capillita, ahí el sacerdote iba a oficiar misas a escondidas porque no estaba permitido oficiar misas en ese tiempo. Y era muy complicado esa
esa vida que vivieron nuestros pobladores. Tuvieron mucha represión, principalmente las mujeres eran las que más sufrieron porque abusaban de ellas, incluso de niñas. Entonces nuestros abuelos o nuestras abuelas las iban a esconder a esa parte, y esa parte de la capilla, bueno, gracias a Dios todavía existe. Es una remembranza de lo que sufrió nuestra población. La propaganda llegaba con el rumor de la guerra. La violencia atravesaba géneros y edades. La vida cotidiana se transformó. Un pueblo que aprendió a protegerse y a sobrevivir sin grandes batallas, pero con hambre y escasez. Pues mi abuelita se llamaba Julia González Villa. Entonces ella vivió en tiempos de la Revolución y ella me platicaba que en esos tiempos, cuando andaban los carrancistas, los villistas, los zapatistas, pues cuando escuchaban que gritaba, alguien daba la señal de que llegaban los zapatistas, los villistas o quienes fueran, ellos se prevenían, tiraban un maguey, y donde estaba plantado ese maguey, rascaban un poco profundo para que ahí cupieran todas las muchachas las que cupieran las muchachas de la población, para que no se los llevaran los zapatistas o los villistas o los que vinieran. Ellas trataban de proteger a las muchachas. La revolución orilló a los almayenses a vivir atrapados en narrativas de miedo. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Este miedo provenía de experiencias reales o de la propaganda federal que se esparcía como advertencia? Bueno, lo que me contaban, por ejemplo, mis abuelos y mi papá sobre todo, es de que para 1910, para integrar más cuerpo de los integrantes de la Revolución Mexicana, que ya saben ustedes, luchaban por la tierra. Entonces venían levantando a la gente y se llevaban a los que ya eran mayores para integrar las filas de la revolución. Los que no querían, los fusilaban. Y pues sobre todo las mujeres se escondían. Hay un lugar acá atrás del cerro, el Quilotzin, en donde hay unas cuevas. Ahí se escondían las mujeres. Las que podían se escondían en donde depositaban el maíz, en la llamada troje, donde depositaban el maíz. O en la parte de arriba, que las casas tenían, hechas de adobe, tenían un lugar en donde igual se escondían las mujeres, para que pues no se las llevaran, porque también se las llevaban y las violaban o las integraban también al cuerpo de la Revolución Mexicana. Y hay muchos datos, desgraciadamente se han ido perdiendo, pero estos son lo que yo les puedo decir acerca de la Revolución Mexicana. Son documentos de terrenos, pero lo interesante es que son del siglo XIX. El más antiguo de ellos es de 1853. Ahí están las fechas. Y si quisiéramos hacer un esfuerzo de síntesis, por ejemplo, para el caso del centro de México hay muchas haciendas, muchos peones acasillados bajo el sistema establecido por Porfirio Díaz, mucha pobreza, analfabetismo, y eso es un poco como el antecedente general. San Miguel Almaya no está exento, porque también tenía, aunque sea a nivel micro, tenía también sus dueños de tierra, que tenían grandes extensiones de tierra, y la mayoría de ellos trabajaba para estos grandes dueños de tierra, entonces se vivía en mucha pobreza. Y a mi parecer eso fue lo que de alguna manera pues también impacta en este movimiento, que hay que decirlo de una vez, estos pueblos, estas comunidades de Almaya y su entorno, pues no participan activamente, son más bien sujetos
que están de alguna manera en medio de esta rebatinga entre constitucionalistas, zapatistas y carrancistas. Y eso es justamente lo que le da peculiaridad a nuestra historia como comunidad. No sabemos con certeza si los hechos ocurrieron exactamente como se narran, pero hay una palabra constante que atraviesa todos los relatos: miedo. El miedo colectivo, el miedo de una comunidad rural frente a grupos armados, el miedo a ser arrancados de su familia y de su hogar. Tal vez la historia de Almaya no se escriba con fechas ni batallas, tal vez se escriba con silencios, con rumores, con los recuerdos de los que aprendieron a sobrevivir. Tal vez la historia no se escribe en los libros, sino en la tierra que aún recuerda los pasos, en las casas que cerraron sus puertas sin saber por qué, en los silencios que se quedaron a vivir entre generaciones. La revolución no dejó monumentos, dejó miedo, ruinas y un amargo ayer. Pero algo que también debe ser notorio es que durante mucho tiempo, probablemente en ese año que fue terrible de 1914, prácticamente el pueblo quedó deshabitado. Los ejércitos en enfrentamiento quemaron Tianguistenco, intentaron hacerlo con Capulac, pero con Almaya sí lo lograron, quemaron el pueblo. Entonces se deshabitó totalmente. Pues claro que no había forma de cómo proteger tu cosecha, cómo proteger tus bienes, dejaron todo, abandonaron y despoblaron el lugar. Mi abuela platicaba mucho de que ellas vinieron a refugiar a Mexicalcingo. Entonces su mamá ya era viuda para aquel entonces y decía cada noche en el lugar de que nos dieron como posada salíamos en las noches y mirábamos a lo lejos, desde Mexicalcingo se ve cómo está el pueblo, y dice, pero estaba ardiendo. Eso fue un lugar de refugio. Pero también tenemos noticia por otra rama familiar que tengo, que algunos de ellos se fueron para el poniente de Morelos, actualmente Cuernavaca. El poniente de Cuernavaca, lo que actualmente es Santa María del Monte, Buenavista del Monte. Buenavista del Monte fue otro de los lugares que recibieron a nuestros habitantes. Y desde luego que también la zona sur de la actual Ciudad de México, lo que es Xochimilco, porque sobre todo en esa zona se habían ya avecindado los zapatistas y habían sido bien recibidos por la población. Pues claro, si prometían reparto de tierra, la gente lo recibía bien. Entonces, al parecer, en esos lugares había como un ambiente mucho más tranquilo y desde luego que muchos de los vecinos del lugar tuvieron que salir a refugiarse en esos sitios. Hoy vivimos un acontecimiento silencioso. Estamos perdiendo nuestra historia. Las voces de quienes la vivieron se están apagando y con ellas se va una parte de lo que somos. Cada día que pasa sin escuchar, sin registrar, sin preguntar, el olvido avanza. O sea, no se podían dar el lujo de abandonar el pueblo porque ahí estaban sus ancestros y sus huesos, lo que los vinculaba con la historia. Entonces yo creo que la revolución justamente permitió que nuevamente hubiese una refundación del pueblo, una de las muchas, porque no ha habido una sola. Son varias las fundaciones y refundaciones del pueblo. Entonces, en esta última de 1920 es justamente lo que nuestros ancestros de aquel entonces, nuestros bisabuelos y abuelos, asistieron como una especie de acontecimiento histórico. Para ellos eso sí fue un verdadero acontecimiento histórico. El haber nuevamente logrado que la gente que había salido del lugar regresara. No todos regresaron, Hay algunos que se prefirieron mejor quedarse en un mejor ambiente, pero los que regresaron, pues obviamente dijeron, tenemos que rehacer nuestra vida. El acontecimiento que permitió que los habitantes de San Miguel rehicieran su vida después de la revolución fue la fiesta. Sigamos siendo parte viva de nuestra identidad, de ese legado frágil que solo existe si lo contamos. La historia de nuestro pueblo no se escribe sola, se escribe contigo, conmigo, con nosotros.